Bienvenidas y gracias por acompañarme en el podcast El lenguaje de las perlas. Me llamo Deborah Gambrell. En el episodio de hoy, creo que la intención absoluta de Dios es convertir lo que parece imposible en una realidad absolutamente gloriosa. Las perlas se forman cuando un irritante penetra dentro del molusco y éste no puede deshacerse de este irritante. Una situación imposible es el ambiente ideal para los milagros. Huelga decir que para descubrir al Dios de lo imposible, debes de tener algunas imposibilidades en tu vida. De lo contrario, no tendrás la oportunidad de conocerlo. Si te sientes identificada con esta situación donde nada funciona y sientes que es mejor rendirse, estás en el momento perfecto. Lucas 18:27. Él respondió: lo que es imposible para la gente, es posible para Dios. Hay un aspecto de Dios que puede ser frustrante o te puede animar a creer en más. Podrías llegar a un punto en el que sientas que Dios se está dando por vencido, como si realmente no importaras lo suficiente como para que Él haga algo por tu vida. O podrías darte cuenta de que has llegado al límite de tus posibilidades humanas. Entonces podrás entregarle todo a aquel que obra en lo imposible. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto puede parecerles imposible ahora, un pequeño remanente del pueblo de Dios. Pero es imposible para mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Zacarías 8:6. Durante el mayor desierto de nuestras vidas, en tiempo con el Señor, escuché que el Espíritu de Dios me pedía algo bastante singular. Me pidió que enumerara todas las imposibilidades de mi vida. En ese momento eran muchas y eran obvias. ¿Acaso no lo sabría ya? Sin embargo, había algo en la petición de Dios que despertó mi curiosidad. Quería que me pusiera a escribirlo, que propusiera enumerar todas estas situaciones. Quería que hiciera una lista. Ok, Dios, yo obedezco. Cuando Dios te pide que escribas algo es porque necesita quedar registrado. Está a punto de hacer algo grandioso. Así que cada vez que escuches de Dios, escríbelo, incluso cuando te encuentras cansada, incluso cuando no parece tener ningún sentido, incluso si no te parece que se aplica a tu vida en este momento. Escríbelo. Vemos a lo largo de la Biblia la importancia de un escriba. Esta profesión consistía en una persona que dedicaba el tiempo y dedicación a escribir todo lo que decían los reyes o sucedía históricamente, o en el caso de los profetas, lo que Dios decía. Permíteme enfatizar que todo lo que Dios dice, deben escribirlo. Siempre pueden destacar sus propios pensamientos y destacar lo que Dios dice. O sea, separar de acuerdo a lo que tú crees que es tu voz o la voz de Dios. Incluso si apenas estás aprendiendo a escuchar de Dios, aún así regístralo, porque le va a dar una definición espiritual. Fui obediente cuando escuché las instrucciones de Dios. Tenía tiempo y la vida era dura y nada más funcionaba, así que, pues, escribí las imposibilidades. La primera imposibilidad era un trabajo. Algún tipo de carrera para mi esposo o para mí. Intentamos durante muchos años conseguir un trabajo estable que proveía para nuestra familia. Teníamos mucha experiencia a nuestro favor, pero nada de lo que ofrecíamos atraía al mercado laboral actual. Ambos teníamos títulos universitarios, licencias, años de trabajo, disposición, talento, recomendaciones y nada que demostrar aparentemente. Teníamos a Dios en nuestros corazones y nuestras mentes. Buscábamos hacer las cosas bien. Éramos y somos personas íntegras y de carácter bueno. Pero ninguna puerta se nos abría. Oh, sería maravilloso si pudiéramos tener un negocio propio. Sin embargo, eso haría aún más imposible la situación. Mi esposo llevaba unos 7 años sin trabajo. Al momento de escribir aquella lista, yo cuidaba de mis niños en casa. Él los educaba, pero como él no conseguía trabajo, iba a intentar, pues, a regresar al trabajo. Yo tenía experiencia de gerente, era bilingüe. Bueno, lo soy, pero tampoco conseguí trabajo. Fue en este tiempo que sentimos que los demás nos juzgaban,
como si fuéramos perezosos, vagos. Una voz repetía en nuestros oídos o en las expresiones de quienes no entendían. Pues todos los demás consiguen trabajo porque tú no. Estás haciendo algo mal. Deben de estar haciendo algo mal. Vivíamos bajo esta nube de juicio. Nos juzgábamos a nosotros mismos con culpabilidad y vergüenza. Y a los que no entendían por qué no podíamos conseguir trabajo, los juzgábamos también. Estábamos en una situación de espera interminable, incapaces de aterrizar el avión, pero agotando rápidamente todos nuestros recursos y volviéndonos cada vez más dependientes de los demás. Y esa era sola una de las imposibilidades. La segunda imposibilidad sería una casa, un lugar donde vivir. Habíamos perdido una casa al principio de la temporada de sequía, de este desierto donde nos encontrábamos. Mi esposo pudo conseguir un trabajo temporal con la promesa de un contrato permanente. Era suficiente dinero para empezar a pagar la deuda y para comprar otra casa con un presupuesto ajustado. Hasta que las promesas se hicieron añicos y lo despidieron, prefiriendo una opción más económica. El vivido recuerdo de perder otra casa nos asustó y decidimos mudarnos con mi familia para no perder el dinero que habíamos invertido en esta casa. Una decisión que más tarde nos aceleraría a tocar fondo. La tercera imposibilidad era tener más hijos. Tenía un anhelo enorme en mi corazón por tener más hijos. Y era imposible en muchos sentidos. Uno era que, no teníamos el dinero para mantener a nuestra familia. Además, habíamos sobrevivido 3 abortos espontáneos, 3 pérdidas, 2 de ellas en el segundo trimestre. La última pérdida me obligó a necesitar 2 transfusiones de sangre. Mi hijo menor en ese tiempo me pedía constantemente para más hermanos. Quería un hermano menor o una hermanita menor. Su tierno corazón estaba lleno de amor para compartir con otros, pero en cambio se encontró con una gran decepción, al igual que nosotros. Otra imposibilidad era una familia de iglesia, una buena comunidad. Aunque ambos crecimos en la iglesia y amábamos la palabra de Dios, nos costaba encontrar a nuestro grupo de personas dentro de ella. Queríamos ser activos para el reino de Dios, servir, crecer y hacer lo que Dios nos llamaba a hacer. Después de varios intentos que fallaban, nos convertimos en, asistentes, eso es todo. No había puertas abiertas para tener un impacto significativo, más allá de un poco de saludos y pequeña ayuda aquí y allá. No hay nada malo en ser voluntario en todas estas áreas de abrir puertas, saludar, acomodar a la gente en sus sillas. Toda iglesia necesita esta ayuda. Sin embargo, queríamos crecer y poner en práctica todo lo que habíamos aprendido de Dios. Pero no había la oportunidad. Estábamos llenos de conocimiento y no teníamos con quién compartirlo. Queríamos animar y hacer avanzar el reino de Dios, pero nadie nos daba la oportunidad. En nuestro tiempo nos desafiábamos a nosotros mismos, buscando a Dios por nuestra cuenta y continuando construyendo esa relación preciosa con Él. Fue una época extraña, en la que se nos hizo difícil hacer amistades. Estábamos como escondidos, intentando conectar, pero nadie parecía disponible. Fue una época que Dios permitió. Como un regalito. Aunque no se sintiera como un regalo verdaderamente. Pero crecimos y crecimos únicamente en Él. La siguiente imposibilidad era tener fondos para retirarse del trabajo en el futuro. Queríamos ser buenos administradores de nuestro tiempo y guardar una herencia para nuestros nietos en el futuro. Como dice Proverbios, el bien deja herencia a sus nietos, pero la riqueza del pecador pasa a los justos. Proverbios 13:22. Terminé esa lista con una oración. Ay, Padre amado, entrego mis imposibilidades humanas a tus posibilidades divinas. Anima nuestros corazones mientras no vemos que las cosas mejoran, ni cómo podrían mejorar. Estamos cansados de la espera. Perdónanos y restaura la esperanza, el gozo y nuestro ánimo. Y ahí lo dejé. En Mateo 19:26 dice,
Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible. Pero para Dios, todo es posible. Me pareció interesante que diga que Jesús los miró fijamente. Creo que la intención absoluta de Dios es convertir lo que parece imposible en una realidad absolutamente gloriosa. De esta manera, Él recibe toda la gloria. No puedo yo hablar diciendo que, lo logré yo todo, así, sí, yo solita, mi familia y yo, tenemos porque trabajamos fuertemente. No, Él, Dios lo ha hecho todo. Él es el único que pudo haber transformado nuestras vidas. Bueno, ¿estás lista para escuchar lo que Dios hizo? Que tu fe se avive y tu esperanza crezca. 2 años después de escribir aquella lista de imposibilidades, Dios comenzó a desentrañar su plan innovador. Pasamos por la época de entregarlo todo, lo cual se sintió como un sacrificio, como si fuera a perder en lugar de ganar. Pero sin embargo, todo era parte del gran plan de Dios. Alguien dijo una vez que se necesitan 1000 veces decir no, 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 para obtener un sí. No estoy segura quién lo dijo, pero tiene mucha verdad. ¿Cómo experimentamos y recibimos un cambio, un gran avance? Pues Dios utilizó algo que casi destruyó a nuestra familia para bendecirnos radicalmente y alejarnos de donde estábamos, a un lugar donde realmente pudiéramos florecer y prosperar. Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo encaminó todo a bien. Me trajo a esta posición para que pudiera salvar la vida de muchas personas. Un accidente automovilístico que casi mata a mis hijos y a mi esposo fue lo único que Dios utilizó para abrirnos camino en el desierto. Este accidente nos brindó un encuentro angelical, uno que nunca habíamos tenido y que nos advertiría para asegurarnos de estar espiritualmente conscientes de nuestro entorno. Tras perder nuestro carro, el seguro solo pagó una parte de lo que nos correspondía. No era una cantidad muy grande, pero habría ayudado cuando mi marido empezó a necesitar más tratamiento médico por las lesiones sufridas. Fue un retraso que más tarde se convirtió en nuestra prosperidad. Se pueden encontrar excusas para un ladrón que roba porque está hambriento, pero si lo pillan, deberá devolver 7 veces lo que robó, aunque tenga que vender todo lo que tiene en casa. Proverbios 6:31. Cuando se hizo justicia, el pago nos abrió las puertas para salir de nuestra situación y empezar de nuevo. Pudimos tener un hogar, teníamos semilla en nuestras manos para dar y sembrar. Pudimos empezar un negocio. Mi marido sintió que Dios lo guiaba y al obedecer a Dios e ir a donde nos envió, se abrieron más puertas. El avión aterrizó y su destino fue dulce. Hoy tenemos 2 casas, un Airbnb y por supuesto una hermosa casa que alberga a nuestros hijos. Sí, tuvimos una hermosa hija más, una niñita. Otro testimonio de milagros y liberación. También contamos con una gran comunidad de amigos y colaboradores en Cristo, en nuestra iglesia. Y ministramos también en libertad, como nosotros mismos la hemos recibido en gran medida. Estamos aprendiendo a administrar lo que Dios nos ha dado, siendo cuidadosos al obedecer su palabra y la verdadera palabra profética. Se requieren pasos de fe, incluso en esta época de victorias. Vivimos por fe, confiando en su guía. Cuando el alquiler de nuestra casa está bajo o cuando las inversiones parecen disminuir, sabemos que al final tenemos la palabra de Dios. Y como Él nos ha recordado a menudo, la época de desierto ha terminado. Nuestro mandato como creyentes es caminar en las imposibilidades, ser a quienes Dios llama sus hijos e hijas y ser la solución que la tierra espera tanto con dolor. Romanos 8:19, porque toda la creación espera con ansias el día futuro en que Dios revelará quiénes son realmente sus hijos. Somos testimonios vivos de los milagros de Dios, el Dios de lo imposible, y recibiremos de Él todo lo que pedimos, porque le obedecemos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan 3:22. Amiga, recuerda la importancia del paso espiritual de fe. Anota, escribe los lugares donde sabes que verás a Dios obrar. Enumera cada imposibilidad y ponle fecha.
Creo que esto iniciará un camino para que veas a Dios obrar poderosamente en estas áreas. Hay un versículo bíblico muy cercano a mi corazón, donde Dios me encontró en mi desesperación y me prometió restauración. Está en Isaías 58:11 y dice: «Y el Señor te guiará continuamente, y saciará tu alma en lugares áridos y secos, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan y nunca fallan». Me gustaría terminar con una oración muy sencilla, muy similar a la que hice con mi lista. Padre Celestial, entregamos nuestras imposibilidades humanas a cambio de tus posibilidades divinas. Tu palabra dice que eres capaz de hacer estas cosas, especialmente cuando no podemos animar nuestros corazones porque no vemos que las cosas mejoren o cómo podrían mejorar. Esperamos pacientemente cuando las cosas no avanzan tan rápido como quisiéramos. Rejuvenécenos en los momentos en que nos hemos estancado y estamos cansados del camino. Perdónanos por permitir que la duda se apodere de nuestros corazones. Y devuélvenos tu esperanza, alegría y gozo. Gracias por siempre escucharnos y ser siempre bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazos dulces, amiga.